Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Soy Anthony Hernández. Salí un poquito fuera, me tienen fuera de la toma. Hoy sí, gracias a todos por estar con nosotros aquí desde Alcance Radio Online. Tenemos hoy al pastor Will Aplícano y a Leo, que es uno El pastor Leo. El pastor y apóstol. Buenas noches. No, Leo, gracias a Dios que está con nosotros, uno de los músicos de acá de la iglesia de Bethesda Community Church. Hoy estamos en el área de niños, nos mandaron para acá porque no querían que hiciéramos bulla por otro lado. Okay. Bueno, gracias a cada uno de los que están conectándose. Este video también lo vamos a grabar para lo que es el blog, para lo que es la web con www.alcanceradioonline.com, y también lo vamos a poner en lo que es el canal de YouTube. Y tenemos una secuencia de temas que hemos venido hablando acerca de la creación. Y hoy, hay un micrófono que está haciendo bulla, creo que es este. Y hoy vamos a estar hablando acerca de Adán y Eva. O sea, uno de los temas que yo en lo personal tengo algunas reservas, porque se ha dicho de que Adán y Eva, bueno, bíblicamente lo conocemos todo como el primer hombre y la primera mujer, al menos con nombre, al menos que se le puso número de identidad. Pero hay personas que dicen que realmente hubo otras creaciones o antes de ellos o diferentes, porque se toca el tema de Caín y Abel, de dónde salió la mujer de Caín y todo eso, ¿no? Para llegar hasta ahí al fondo. Así que hoy vamos a estar hablando de temas controversiales de la Biblia sin interés de crear controversias, sino más bien de aclarar o llegar a un punto de lo que es tranquilidad, ¿no? En el tema. Ok, hablando de Adán y Eva, a mí me llama la atención cuando dice que la creación del hombre, acerca de los 6 días que ya estuvimos hablando, y en el día sexto, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza para que señoree y un montón de cosas. Pero empezando desde ahí, hagamos. Desde ahí empieza el primer punto. O sea, sabemos que Dios es uno, pero cuando usa el tema plural, hay varias hipótesis. Una es que estaba hablando de la Trinidad, que era un consenso con los ángeles, con los demás, pero al final, cuando dice hagamos y vemos a nada más a Él haciéndolo, o sea, ¿a qué se refiere eso de hagamos? Bueno, el término que se utiliza para describir hagamos a nuestra imagen y semejanza es el término Elohim. Ahora, bien curioso, porque ese término está hablando en singular, pero usualmente la forma es plural. Entonces, como tú decías, no sabemos a ciencia cierta, nadie sabe exactamente, y creo que Dios lo permite, que nadie sepa exactamente. Existen diferentes líneas de pensamiento y yo creo que la gente puede pensar cualquiera de ellas. Yo sé que Leo y tú vas a hablar de algunas de ellas. Número uno, la primera es que Dios pudo haber dicho que muestra la Trinidad, ¿verdad? Que muestra como un equipo, como un Dios que tiene diferentes partes, por lo menos se mencionan 3. Eso pudiera ser una opción muy viable. Puede ser 2, un consenso angelical que tenga una forma de parte de Dios, dice hagamos conforme, ¿verdad? Entonces, eso es muy, muy válido. 3, y es el término Elohim, lo que está queriendo decir es que es algo tan grande que no puede ser expresado en términos singulares, es un aspecto literario. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo, veamos, yo estoy pensando en mí, entonces, ¿pero por qué utilizo el plural? Entonces, es un aspecto literario. Entonces, pudiera ser también que cuando se menciona el aspecto de Elohim, es que vaya a significar que Dios es tan grande que no es singular, es plural. La pluralidad muestra grandeza. Y eso es una terminología hebraica, es muy, muy válido. Lo otro es también que el término Elohim puede ser considerado como Dios, dioses, pero también gobernadores, mensajeros, gobernadores, embajadores, poderosos. Entonces, no necesariamente quiere decir que hay dioses o que había un consenso, no lo sé. Entonces, pero también quiere referir, porque en varias ocasiones se menciona a la palabra dioses en términos minúsculo, con D minúscula, pero en realidad está hablando acerca de gobernadores o de mensajeros, alguien que tiene autoridad de Dios. Entonces, eso también se puede traducir de otra manera. Bueno,
Yo tengo una aportación a eso, a esa parte del tema. Yo me voy por la idea de que pudiera ser, ¿verdad?, que en el Génesis, las ocasiones en las que se menciona en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, descendamos y confundamos sus lenguas, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros?, dice en un texto en Isaías. Entonces, las ocasiones en que lo menciona en plural, quiero entender que está hablando de un séquito. Un séquito, en este caso, de ángeles o de personas de allegados, sus consejeros. Recuerden que la Biblia muchas veces menciona el gobierno de Dios como un reino. Claro. Entonces, donde Él es el rey, y un rey tiene séquito, un rey tiene su asamblea, un rey tiene sus allegados, que son sus asesores, y que de alguna manera tienen cierta... Hay ancianos, correcto. Hay todo tipo de hasta embajadores, ¿verdad? Y podríamos extender muchísimo. Lo conocemos como consejeros también. Consejeros, y podríamos hablar de toda la estructura que un reino puede tener, y que es muchas veces algunas de esas partes o de esos puestos son mencionados en la Biblia como parte del séquito del reino de Dios. Sin embargo, bueno, y en términos de esto, yo quisiera mencionar, por ejemplo, hay una ocasión en la que Abraham está afuera de su tienda, está tomando la siesta de la tarde, tal vez, el fresco bueno, en el desierto no creo que haya mucho fresco, pero está tomando el aire. Entonces, él... Estamos en vivo. Problemas técnicos. Como canal. Abraham. Ajá. Entonces Abraham está tomando el fresco de la tarde, y a lo lejos, en el horizonte, él ve a 3 hombres que se acercan, ¿verdad? Entonces la Biblia o el escritor del Génesis menciona, y uno de ellos era Jehová. Entonces él les ofrece entrar a su tienda, les hace un asado, les prepara, les trae leche, les trae miel, les trae un cabrito asado, y comen con él, y hasta descansan allí un tiempo. Entonces, si el escritor se refiere a que uno de ellos era Jehová, se refiere a que de uno de ellos era divino. Es decir, uno de ellos no tenía quizá ni el aspecto, o quizá tenía el aspecto humano, pero algo lo identificaba como un Dios. Entonces, y recalco un Dios con D minúscula para enfatizar que es muy probable que los escritores siempre se referían a los ángeles como los dioses también, como parte del séquito que servía a Dios, al que nosotros llamamos como el Dios. Entonces, me voy más por esa teoría, ¿verdad? O por esa hipótesis, o esa manera de pensar. Sí, porque ya metiéndome con History Channel y Discovery Channel, ya ves que ellos hablan de la teoría de los dioses ancestrales y cosas así. Y más que ellos quererle poner un nombre, realmente es que así lo describían las culturas, ¿no? O sea, así se describían antes. Entonces, si te aparece un ángel, incluso vemos personas, se me olvida el nombre, ¿quién fue? Que le apareció un ángel y se postró a adorarlo, y el ángel le dijo, no me adores, yo soy igual que tú, soy un consiervo. Manoa, o el padre de Sansón. Ajá, entonces vemos que la gente tenía esa, era impresionante. Yo creo que hasta el día de hoy, si nos aparece un ángel acá, creo que es algo que te pone los pelos de punta. Hay un punto de vista que en aquel momento la autoridad, los reyes eran vistos como que su descendencia era divina. O sea, esto es hasta la Revolución Francesa. Los reyes eran dioses. Había una relación que tenían con la divinidad. La autoridad, inclusive, donde la Constitución es escrita, hay un libro que se llama Leviatán, de Hobbes, el cual él dice realmente que la autoridad que alguien tiene fue puesta por Dios, sea que se equivoque, sea que esté bien, tiene de su descendencia. Entonces, creían que la gente que tenía autoridad, que tenía lugares de prominencia, venían con un aspecto divino. Eso es hace 200 años, 150 años. ¿Te imaginas? Hace 4.000, 5.000 años. Sí. Entonces, se creía... los faraones se creían híbridos, ¿verdad? O sea, parte de la divinidad, o dioses en la tierra, o representantes de Dios en la tierra. Ya, entonces podemos decir de que cuando Dios dice, hagamos, realmente
estaría hablando entre su Entre Trinidad o ajá. entre su... Porque al final nadie más lo hizo que él. Bíblicamente, o como me quiero aferrar al texto bíblico, dice que Dios terminó siendo el hombre. No vino un ángel, no vino... Claro, él lo hizo con su propia Como por mano. ejemplo, vemos a María cuando va a quedar embarazada, que envía al ángel Gabriel. Exacto. O sea, y vemos a Daniel cuando estaba orando y llevaba que 21 días orando, y vemos que le aparece Gabriel porque Miguel se está dando en la torre. De Arriba, hecho, ¿no? es muy común que cada vez, en la Biblia tenemos muchos casos de infertilidad. Ujú. A través de la Biblia tú puedes ver, Claro. Sara era infértil, Claro. Raquel era Raquel. infértil, Rebeca era infértil, y así nos podemos ir. Ruth era infértil, Ana era infértil, la mamá Sansón. De Sansón. de Sansón era infértil. Entonces, a través de la historia vemos muchas mujeres De que fueron Samuel también, infértiles. De Samuel, la mamá de Samuel. Sí. Entonces, y sin embargo, todos ellos tienen casos muy similares donde un ángel se les aparece y milagrosamente cambia o les produce un milagro quitando su infertilidad, ¿verdad? Y quedan Por embarazadas. medio de frutas. Consideraban Ah, que había fertilidad. ajá. Las mandrágoras. Ya, ok, Bien, entonces, pero lo que te digo, o sea, vemos que ellos, de alguna manera los ángeles, y esto va a ser para un tema más adelante. Lo que trato de, antes de que continúes, lo que trato de decir con esto es de que los ángeles tenían hasta cierto punto cierta autoridad para ejecutar milagros o para ejecutar algún tipo de soluciones, en este caso sanidad para ellos. Eran mensajeros. Eran mensajeros y, Claro. y traían la autoridad pues que les fue dada, ¿verdad? Ujú. Entonces, Bueno, si incluso hoy en día los predicadores tienen autoridad para hacer eso, ¿no? O sea, orar por la gente y que la gente sea sanado. Entonces, ¿por qué un ángel y en no? Apocalipsis se menciona a los pastores como el ángel de la iglesia. Ujú. Entonces hay una relación muy estrecha entre la divinidad, los ángeles y así sucesivamente, ¿verdad? Hacia abajo. Ok, entonces cuando la Biblia dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, dejando un poquito el cielo, vayámonos a la tierra, cuando Dios anda en la tierra, me llama la atención esto. Nunca me dice que, hablando de la materia, que Dios hizo al mono, un ejemplo, del barro, que hizo a la vaca del barro. No sé dónde lo habrá hecho, de algún lado tienen que salir esas partículas y tendones y todo eso, no lo sé, pero sí específicamente el hombre lo hace del barro. Entonces mi pregunta es, ¿será que somos diferentes en cuanto a la creación? ¿O Dios se le ocurrió una nueva idea con nosotros? Pero lo extraño es que tenemos un 99% en nuestros, no sé qué palabra usar, pues si es nuestros genes o nuestro ADN, comparado con el mono. No estoy diciendo que venimos del mono, pero científicamente, De hecho, es el 98%. científicamente no lo podemos negar, o sea, ahí está. No, claro. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué tenemos tanto parecido a nuestro ADN si ellos, un ejemplo, al menos la Biblia no lo dice que fueron creados del barro, pero nosotros sí? Entonces, ¿cómo Dios se tomó el tiempo de venir donde nosotros cuando todo dijo, hágase la luz? Y fue la luz, hágase esto y Claro. fue lo otro. Pero a nosotros dice, yo lo voy a Yo hacer. creo que hay dos puntos que hay que entender. Y es el humano como esencia y el humano como materia. ¿Okay? Son dos cosas bien distintas. Porque Dios establece al hombre, y hay diferentes maneras en cómo se puede crear, cómo la creación se explica. Entonces, cuando la primera dice en Génesis 1, 26, 27, dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, pero no lo creó en forma, lo creó en esencia. ¿Ok? Inclusive el hombre y la mujer fue creado. Y luego en Génesis capítulo 2, Dios utiliza el cuerpo, ¿verdad? El barro, que esto es un estuche. Entonces, yo personalmente creo y enseño que nosotros somos un espíritu, que poseemos un alma y habitamos un cuerpo. Entonces, en cuanto a la comparación, por ejemplo, con un chimpancé o con la naturaleza misma, nuestra conexión es en cuanto a la materia, no a la esencia. Okay. La esencia es que somos espíritu y el aliento de Dios es el ruaj de Dios, es lo que nos conecta espiritualmente con Él. No este estuche. O sea, esto es materia, nada más, moléculas, cartílagos, que es igual del barro, somos tierra. Entonces, bueno, hace un versículo dice que polvo somos y al polvo volveremos. Por Creo que supuesto. está Eclesiastés, si no me equivoco. Igual, entonces, hay que entender que hay una diferencia. Dios separa al hombre en cuanto a su esencia y luego lo pone en un estuche de barro, pero nosotros no somos barro, somos simplemente un estuche para guardar. Sí, entonces ahí es donde entra en guerra el tema de la evolución.
¿Por qué? Porque vemos de que la ciencia han encontrado huesos de, por ejemplo, los neandertales, el hombre de Cromañón, y todavía se está buscando el famoso eslabón perdido. Para que lo que la gente no sabe, el eslabón perdido es ese personaje que se convirtió en ser humano, que pasó, según ellos, de mono o de neandertal, de antiguo, a lo que somos hoy, ¿no? De hecho, la teoría oficial es que hubo varios homínidos que incluso convivieron juntos, lucharon y fueron sobreviviendo los más fuertes, ¿verdad? Claro. Que es la ley de la Fighter supervivencia. Como la cadena alimenticia. ¿Cómo se llama? La lucha del mejor, ¿cómo se Del dice? mejor, ajá. Fighter, ¿cómo se llama? Fighter of the fitness. O sea, que era el que era más fuerte, el que sobresalía, claro. Okay. Ajá. Entonces, yo quiero mencionar algo. El pastor la semana pasada mencionó algo acerca de dos tipos de escritura que existen en el Génesis. De acuerdo. Entonces, una era la ortodoxa y la otra Claro. era una más, si mal recuerdo. Hay una que es de Génesis 1, que es lo que le llaman sacerdotal, y la otra es yahwista. Ajá. Entonces, yo personalmente, ¿verdad?, tengo una teoría al respecto, que viene bastante del tema, ¿verdad? Yo pienso que Génesis 1 representa la creación, y el Adán que se menciona en Génesis 1:26 es el Adán porque Adán significa humano o humanidad. Entonces, el Adán que se menciona en Génesis 1:26 es un Adán que representa a una humanidad hecha tal como los otros animales fueron hechos, es decir, a una humanidad genérica. Y el Adán que se menciona en el Génesis capítulo 2 es un Adán especial, un Adán que se apartó a una especie como de laboratorio, donde se le hizo algo más especial, porque incluso se le sopló en su nariz aliento de vida, se le puso para estudiar, se le dio una mujer para que se reprodujera, y luego se le puso ciertas pruebas y se le canalizó para que tuviera otro tipo de evolución, ¿verdad? Entonces, ese Adán es el Adán al que todo el mundo nos referimos cuando hablamos de Adán, no del Adán del 1:26, que es un Adán genérico de la humanidad. Es como podemos decir que ellos fueron los neandertales o los prehistóricos. No necesariamente. No necesariamente, o sea, más fíjate. Más en esencia. Exacto. Hay algo muy interesante, por ejemplo, y voy a hacer referencia al Popol Vuh de los mayas. Ay, Dios mío. A que agarren los piedras. Porque es que hay una cosa muy interesante en ese libro, porque me interesa muchísimo, porque es una cultura que, para empezar, vivió en otra época totalmente distinta. Muy avanzada. Muy avanzados para su tiempo, vivieron en una zona geográfica totalmente opuesta al Medio Oriente, que es donde las civilizaciones comenzaron, o según la historia oficial, las civilizaciones comenzaron. Y sin embargo, tienen escritos que asemejan muchísimo el Génesis acadio o el Génesis de los caldeos, inclusive el Génesis de la Biblia. Y voy a citar un ejemplo. Ellos dicen, por ejemplo, que los dioses, en el principio, todo estaba en calma y que el océano estaba apacible antes que los dioses hicieran aparecer lo seco. Entonces, si nosotros nos referimos a la Biblia, es exactamente lo que dice agua, ahí. Claro. Dice que la tierra estaba cubierta de agua y dijo Dios, sepárense las aguas y descúbrase lo seco. Es exactamente lo mismo. Ahora, si seguimos avanzando en la lectura, ellos dicen también que una vez que los montes fueron creados o fueron apareciendo, ellos hicieron al hombre. El primer hombre fue hecho del agua, pero ese hombre no funcionó porque era un hombre que no tenía alma, es lo que dicen ellos. Entonces hicieron otro intento, ¿verdad? El segundo intento fue el hombre de barro. Entonces, el hombre de barro dicen que era bastante efectivo porque se movía su cabeza, hablaba, pero no tenía alma. Así lo mencionan ellos. Okay. Eso se parece muchísimo al Génesis 1:26. Ahora, dice que después de eso, ¿ellos qué hicieron? Hicieron al hombre, como ese no les funcionó igual, hicieron al hombre de madera, el hombre de palo. El Pinocho. Yo creo. Entonces, el hombre de palo, el hombre de madera, ese sí era más inteligente y se comenzó a reproducir, pero tuvo un problema. Dice que se olvidó de sus creadores. Entonces, ¿qué hicieron? Lo destruyeron a través de un diluvio. Si nosotros vemos esa historia, es como si estuviéramos leyendo el Génesis. Y es una cultura totalmente distinta, es un libro totalmente aparte. No hay conexión. No hay ninguna conexión entre ellos.
Y entonces, por eso me llama muchísimo la atención. ¿Qué hicieron después? Ellos dicen que después del hombre que devastaron, quedó un remanente, pero que ellos hicieron después de eso al hombre de maíz. Claro. Y el hombre de maíz es la generación que le sigue. Ellos hablan de 4 generaciones y que estamos viviendo ahora una 5ª generación. Entonces, dejando a un lado eso y centrándonos en el Génesis, tenemos una historia muy similar. Estamos hablando de que hay un Adán que es genérico en Génesis capítulo 1, verso 26, y hay un Adán que es creado a la imagen y semejanza de Dios, es soplado en su nariz aliento de vida, algo de Dios salió de él y entró en el hombre, y fue el hombre un alma viviente. Es decir, para mí eso es como el ADN de Dios le fue incrustado al hombre. Tenemos algo de Dios. Eso es lo que nos hace diferente. Por eso a los Jesús animales. dijo, Por supuesto. dioses sois, en medio de los príncipes. Entonces, hay algo de Dios que está en el hombre y que lo hace distinto al resto de la creación. De acuerdo. Y hablando de eso, eso es lo que te iba a preguntar, porque yo no veo a Dios soplándole vida a la vaca, soplándole vida a nada, más que todo al ser humano, ¿no? Y yo entendía de esta manera. Y, por ejemplo, yo decía, ok, fuimos formados del polvo, del barro, de la tierra, y este es el cuerpo, ¿no? El cascarón o el estuche, como dices, y cuando morimos, pues volvemos a él, ¿no? Uh-huh. O sea, somos enterrados y vamos ahí, o cremados, como sea. El espíritu, para mí, es lo que Dios sopla. Es eso que te mantiene esencia. Conectado con él, la esencia de Dios. Claro. Incluso hoy en día yo lo conozco como la conciencia, que es esa parte, o sea, me recuerda... Aunque la conciencia es más como el alma. Pero fíjate que yo lo entendía de esta manera. Por ejemplo, ¿te recuerdas cuando mirábamos, no sé cómo le llaman acá, muñecos o dibujos animados, que te salía en Tom y Jerry, por ejemplo, te salía el diablito acá, hazlo. Te salió un angelito, no lo hagas. O sea, es como esa conciencia, para mí es esa conexión con Dios, el Espíritu, porque dice que, porque dice que cuando morimos, el Espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Pero la pregunta es, ¿dónde nace el alma? Entonces, para mí, y adelantándome un poquito más de la creación, para mí el alma es cuando nace el yo, cuando tienen un encuentro con la serpiente y la serpiente les dice, ¿sabe Dios que el día que ustedes coman de eso van a ser igual que Él? Aunque ya tenían su esencia, o sea, es una verdad disfrazada, ¿no? O sea, o una mentira disfrazada, pero lleva su tono de verdad, porque ellos tenían una esencia de Dios, que era ese soplo de vida. Pero Él los quiere llevar a un punto más allá, levantarles el orgullo, el ego, y para mí ese es el yo. Seré como Dios, ellos se imaginaban a lo mejor haciendo creaciones, y nace el ego, nace el yo, y ese creo que para mí es nuestra alma, lo que se activa, ¿no? ¿Y por qué? Porque cuando tú mueres, ya puedes ser el hombre más pecador del mundo, o puedes ser el hombre más santo del mundo, igual vas a ir al mismo hoyo. Un ejemplo, el cuerpo no se escapa del entierro, man. El espíritu vuelve a Dios que lo dio, tanto el de los buenos como el de los malos. ¿Por qué? Porque un hombre puede ser, o una persona puede ser muy pecadora, pero una conciencia, yo conozco gente que no son cristianos y no roban. ¿Por qué no roban si no son cristianos? Porque tienen una conciencia que les dice, no lo hagas. Claro. Eso no es correcto, y sus principios en su educación y todo, los mantienen firmes. Y también, entonces yo digo, bueno, el espíritu vuelve, él hizo su chamba, le dijo, yo lo advertí, yo le dije, lo mantuve cerca ahí con una conciencia ardiéndole para que buscara. Si ya él tomó su decisión de no seguirte, ya es su asunto, porque al final el que va a ser juzgado no es ni el cuerpo ni el espíritu, es el alma, y el alma es lo único que nosotros tenemos, es lo que nos pertenece, porque es lo que controlamos. Exacto, es el yo, no el ego. Entonces ahí es donde, yéndonos al final, vamos a ser juzgados por eso, pero viendo de dónde viene. Yo lo considero así porque no veo otro punto donde se active algo más. Ahora, hay otro tema. Pero esencialmente, el espíritu es quienes realmente somos, ¿ok? Eso es quienes somos, ese es el ADN de Dios, lo que nos diferencia de los animales, porque los animales tienen memoria también, tienen sentimientos, o sea, entonces, y el alma es donde está habitada nuestras memorias, donde está habitada nuestros sentimientos, donde nuestras emociones, todo esto, lo que tú decías, el yo, todo esto, está en la parte donde es nuestra alma, y luego tenemos un cuerpo, pues, que es el cajón, por así ponerlo. Entonces, estamos completamente de acuerdo, el espíritu es la parte que es de Dios y le pertenece a Dios. Ese es quienes somos realmente, nuestro espíritu. Luego, hay una alma que es la que se necesita restauración.
a nivel de lo que sucede con la serpiente, en la caída, es nuestra alma la que es afectada. Porque si tú te fijas, cuando el hombre cae, empieza la vergüenza, empieza la culpa, empieza un montón de cosas, la timidez, ¿verdad? Se escondió, no quiso dar la cara, esa mujer que me dice, o sea, hay muchas cualidades que se empiezan a desarrollar, pero es a nivel del alma, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos una vida, y tal vez no es el tema, ¿verdad? Pero nosotros tenemos 3 tipos de vidas, es la realidad. La Biblia habla de inclusive si tú lees en el original, inclusive Jesús, cuando él predica, hace la diferencia entre los 3 tipos de vidas. Él habla por ejemplo, él habla del Zoé. Zoé significa el aliento de Dios. El Zoé de Dios, hay una vida espiritual. 2, la Biblia habla del psique, de donde nosotros tomamos el aspecto psicología, la parte mental, y la parte bios, donde tomamos la parte biológica. Entonces, nosotros tenemos 3 tipos de vidas. Tenemos una vida espiritual. Ahora, cuando nosotros nacemos, no nacemos con una conciencia espiritual, porque nuestra naturaleza de pecado gobierna a nivel del alma, a nivel de naturaleza carnal. Inclusive la misma palabra habla de naturaleza que es animal, carnal y satánica. Entonces, gobierna y entonces el aspecto de la esencia espiritual está dormida. Pero en realidad, cuando sucede en varias ocasiones donde Dios literalmente dice que Dios despierta los espíritus. Entonces, hay una conciencia que el espíritu está dormido por causa de que hay una naturaleza pecaminosa y una naturaleza que es dominada por el alma y por nuestra naturaleza carnal. Entonces, por el bios y por el psique. Cuando venimos a Cristo, en realidad se despierta. Y cuando venimos a Cristo, no es hacer una oración. No es decir, no, yo pasé al frente. Es decir, no es venir a una iglesia evangélica, es que nuestros espíritus se despiertan. Ese es realmente tener una revelación de Cristo, es que nuestros espíritus toman conciencia, como tú decías. Ahora tengo una vida espiritual, tengo conciencia de lo que está sucediendo. Y el éxito en la vida es aprender a tener el balance, porque no podemos ser solamente espíritus y no comer, ¿verdad? Hay gente que es tan espiritual que no van al trabajo. O sea, no se puede. O hay gente que tiene problemas del alma. Entonces necesita tener la restauración y el balance, pero si hay una conciencia espiritual. Claro. Pero no es el tema correcto, pero era porque estamos hablando de cómo fue creado el hombre y al final es parte de hecho, cómo nació, ¿no? Esa estructura tripartita que tiene el hombre es incluso mencionado desde el principio. Sí. En Génesis capítulo 3, el verso 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces, dice el primero que era bueno para comer, es decir, era atractivo para su carne. Claro. Y luego dice que era agradable a los ojos. Los ojos son las ventanas del alma. Entonces, era agradable también para su mente, para su psique, en este caso. Claro. Y era un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Es decir, su espíritu, como dice la cultura hindú, la kundalini, ¿verdad? Que es el alcance de la conciencia, tenía también beneficios a través de ese árbol que estaba ahí mirando. Entonces, ya dentro de la misma tentación, ¿verdad? Que el Satanás le está haciendo a la mujer, seduciendo a la mujer, ya está atacando las 3 áreas de su ente. Está atacando su cuerpo, su alma y su espíritu. Wow. Ok, antes de seguir con el tema, quiero saludar salmista Omile Frank de Pensilvania. Dice, Dios bendiga. Bueno, tenemos un poco largo. Dayanir, aquí está. Saludos, Dios les bendiga. Y si Nancy tienen preguntas, Ramos, que la gente lo haga. Okay. Por supuesto. Saludos, bendiciones, Nancy Ramos. Saludos, siempre importante. pendientes. Seth Parrish es el sobrino de Chepe, el baterista de San Pedro. Y siempre, es cierto, siempre está con nosotros comentando. Gracias, Seth, por estar ahí con nosotros. Y bueno, Dayanira Rodríguez están viendo y todos los demás. Echándole porras aquí a Leo. Sí, hey, hagan sus preguntas, los comentarios de lo que ustedes quieran participar. Bueno, volviendo a la creación, entonces, vemos de que en Génesis 1, 26 en adelante, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, entonces estamos hablando de
¿creen ustedes que es una creación y en el Génesis 2 es otra creación? Porque te voy a leer el versículo, lo voy a leer textualmente para que la gente lo escuche y podamos. Dice en el 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. No dice que creó uno y luego lo durmió y hizo el otro. Dice de un solo, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y dijo, fructificad y multiplicaos. O sea, que ellos ya sabían su misión. Entonces, la pregunta es, ¿cómo Dios, en el Génesis 2, crea a una persona, cómo le va a decir multiplícate? Si solo era uno. Sin embargo, aquí los crea con un propósito de multiplicarse, y no te puedes multiplicar porque no somos animales ovíparos, o sea, los que ponen huevos y cosas así, sino que como seres vivíparos necesitas una relación, en este caso íntima, para poder multiplicarse, ¿no? Claro. Reproducirse. Entonces, para mí, en el versículo 27 dice, varón y hembra los creó Dios. Les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, y Dios, bueno, ahí sigue lo demás. Pero me llama la atención que Dios siempre habla en plural. Señoreen, multiplíquense. O sea, ya hablándolo Él está hablando en ¿no? esencia. O sea, cuando le está hablando como ser humano. O sea, no le está hablando como persona. O sea, no le está hablando Adán singular, le está hablando como seres humanos. O sea, que recordar que hay una secuencia, y me gustaría que Leo también compartiera esto. Cuando él, por ejemplo, y lo que decía él es muy cierto, hay dos versiones. Una de que existe una secuencia. Dios crea al hombre como esencia, al ser humano como esencia, como un ser espiritual, ¿ok? En Génesis 1. En Génesis 2 ya lo pone como alguien natural, como alguien que está aquí en la tierra. Entonces, cuando Dios dice los crea a hombre y mujer, en esencia, cuando lo crea como barro, por así ponerlo, introduce hombre y mujer. Pero entonces aquí viene la contra. Si eres creado en esencia y no como barro, como cuerpo, ¿cómo te vas a multiplicar? Pero es que a lo que me refiero es pero es que él lo está viendo como seres humanos. Él sabía que lo que él lo iba a hacer. O sea, es como que le diga, a mi hijo, mira, de aquí yo tengo planes para ti. O sea, él tenía un plan. Entonces, Dios mira, y mira qué interesante, que él crea adentro de él la respuesta. Adentro de él. Entonces, Dios saca de él mismo la esencia para multiplicarse de su mismo. No buscan la naturaleza porque ciertamente están separados. Hubiera sido fácil, bueno, que se reproduzca con un mono, que se reproduzca con un gorila, lo que sea, o con una planta. Pero Dios utiliza esa sinergia, por así ponerlo, para poderse conectar con su misma esencia, con su misma naturaleza. Sí, porque es bien extraño, porque ya en el capítulo 2, entonces ya habla que lo duerme, o sea, vemos a Dios. Pero lo saca de adentro. O sea, la mujer sale de adentro, de que Dios los había creado adentro de Adán. O sea, Dios no forma a la mujer y dice, vamos a hacer la mujer ahora. Dios dice, hagamos al hombre y a la mujer. Entonces, lo crea como ser, como esencia. Y entonces, eso lo ubica dentro del hombre, Adán. ¿Ok? Dentro del varón. Entonces, cuando Dios dice, yo quiero que se reproduzca, entonces de ahí mismo, de la misma fuente, saca a la mujer. O sea, en otras palabras, y esto es bien... Adán es el molde para... Adán, la esencia, en Adán estaba el hombre y la mujer. En esencia, no en aspecto anatómico. Me voy a meter en un problema acá. No, mejor no, porque ya es un tema, es un tema de que ahora ya es ley. Acá ya no podemos hablar de cosas que tengan ley. Porque nos metemos Mira, en lío, eso pero... que está diciendo... Bueno, un ejemplo. Después de que hable Leo, te voy a hacer una pregunta. Okay. Bueno, eso que está diciendo el pastor inclusive puede ser demostrado con la genética. De acuerdo. Los estudios de genética. A eso iba a ir. Es muy interesante, por ejemplo, durante la Edad Media... ¿Los hombres tenemos genética de mujer? Sí, a eso voy. Sí. Durante la Edad Media, los hombres castigaban a sus mujeres porque les pedían un hijo varón y no se los daban. O sea, ellas empezaban a tener puras mujeres. Entonces, los hombres, como todas las culturas han sido muy machistas durante los últimos 2000 años o más, y siguen, castigaban a sus mujeres porque no les daban un hijo varón.
Cabezones, porque resulta que genéticamente hablando, quien decide el sexo del hijo es el hombre. De acuerdo. Todos tenemos en las células Los cromosomas, claro. reproductivas, tenemos 23 cromosomas, ¿verdad? Pero el número 23, de hecho, en los hombres tiene un cromosoma que es el XY. Es decir, nosotros tenemos un cromosoma femenino y un cromosoma masculino. Las mujeres en ese cromosoma nada más tienen, en ese último cromosoma tienen un código XX. Es decir, si por las mujeres fuera, ellas tendrían puras mujeres, ¿verdad? Los que decidimos el sexo de la descendencia somos los hombres. Ya sea que una X se una con una X de ellas, sale una niña, y si una Y se une con una X de ellas, sale un niño. De acuerdo. ¿Verdad? Entonces, en el hombre habita la esencia de los dos géneros. Es básicamente lo que estamos tratando de hablar. De hecho, entre los dos nada más está en el hombre, ¿no? De hecho, es muy probable que la palabra arcilla, que es el vocablo original que se tradujo al latín, signifique precisamente un halo o una hebra. Esa palabra significa una hebra. Y es muy interesante porque el escritor de Génesis no sabía nada de genética en ese entonces, ¿verdad? Claro. Pero es muy probable que estemos hablando que Dios sacó de Adán su ADN y creó a una mujer. Es decir, esa parte de costilla o arcilla. Es como más romántico la historia, ¿no? Pero tal realmente vez, no. o literario, como mencionábamos. Pero es muy probable que ya siendo un Que poquito así realmente como no haya sido una costilla, más sino el ADN, frívolos ¿no? con la lectura, decir, le hicieron un experimento genético y luego clonaron a Adán en una mujer. ¿Sí me explico? O sea, algo así. Y ahora, un ejemplo, te voy a dar una pregunta, y me gustaría preguntar eso, preguntarle a la gente. ¿Por qué los hombres tienen pezones? Si no amamantamos. Ajá. La única función de los pezones es amamantar. Porque entonces los hombres tienen pezones. Y es un aspecto científico que va de la mano con lo que tú decías. Todo humano nace X. Por las primeras 6 semanas de gestación, voy a decirlo. Somos mujeres. Ajá. Pero por favor no lo malinterprete que estoy diciendo. En teoría, esa es la base, digamos. ADN, todo ser humano nace mujer, nace femenino, nace X. Aproximadamente en la semana 6 o a la 8ª, entonces entra el cromosoma Y o Y, y entonces define, en un aspecto hormonal, define que es hombre. Para ese tiempo ya existen los pezones. Entonces, entre la semana 6 y la 8ª se define que es mujer, pero en realidad el ser humano nace X. Eso es ciencia, eso no es nada moral. Esa es la razón por la cual hay más mujeres en el mundo que eso es ciencia. ¿no? Entonces, en realidad, ¿qué quiere decir? No quiere decir que, pues me voy a hacer mujer o me voy a hacer hombre. No, porque yo me puedo cambiar el estuche, pero no cambio la esencia. Y Dios define la esencia. Yo soy, eso es el resultado de quien yo soy, en esencia, en espíritu. Dios definió. Y a decir verdad, y tal vez para mucha gente va a ser un tema un poco difícil, yo creo que en Dios existe, porque cuando Él dice, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, crea a Adán en una esencia donde hay hombre y mujer. En Dios existe hombre y mujer. Eso es mi opinión. La chiquina. O sea, en Dios existen aspectos. Ahora ven, ¿verdad? Ahora ven por qué me encanta este programa. Entonces en realidad, eso es lo que Dios crea eso y hace la separación, porque en realidad, como yo le he mencionado antes, cuando Dios crea al hombre, cuando dice te llamarás Adán, lo crea hombre y mujer. La unión entre el hombre, la parte masculina y la parte femenina, hacen Adán. No es el hombre es el que se apropia de eso. Adán realmente no es un nombre. Adán es realmente el género. Claro. Exacto, una identidad. Es decir, ser humano, correcto. Ok, para enriquecer un poco lo que estás diciendo, me recuerdo cuando, bueno, no porque lo viví, sino por lo que dice la Biblia, cuando Dios está creando a Luzbel, o mejor dicho, lo primero que le empieza a decirle, tú querubín protector, y empieza un montón de cosas, pero entre la lista de cosas que le dice que era él, dice, eras el sello de la perfección. Y yo entiendo que el sello de la perfección, como hablamos en el primer programa contigo,
El molde. Es el molde. Claro. O sea, porque Dios tuvo que haber creado uno. O sea, como hoy reconocemos en la humanidad a Adán, un ejemplo, en el cielo igual tuvo que haber como un Adán ahí arriba, ¿no? Tuvo que haber un inicio. Entonces, por eso era la importancia de Luzbel en el cielo, conocido hoy como Satanás, porque él fue ese molde, el primero, y de ahí Dios empieza a crear a los demás, que ya conocemos los angelicales, ángeles, querubines, serafines, y arcángeles y todo. Pero por eso el brother era tan importante que después de Dios. Ok, mi gente, perdón por un pequeño problemita técnico que se llama batería y poder de vida. Se nos fue la batería de la computadora. Segundo tiempo. Y estamos ya en el segundo tiempo y vamos a seguir hablando de esto. Decía antes, cuando se cortó, que cuando Dios crea a Luzbel y le dice, esto un poco rápido, le dice, eres el sello de la perfección, era el molde, ¿no? Para crear a todos los demás. Ahora, me llama la atención que cuando los ángeles caen, y esto solo va a ser porque estamos hablando de la parte femenina del hombre, ¿no? Del ADN. Cuando los ángeles caen, supuestamente los ángeles no son seres asexuales, o sea, que no tienen relaciones sexuales y que no se reproducen aparentemente. Bueno, yo tengo mis No, es lo que normalmente se cree, ¿no? Uh-huh. Pero cuando los ángeles caen en Génesis 6, dice que vieron a las hijas de los hombres y tuvieron pues relaciones con ellas, ¿no? Y bueno, solo para tocarlo así por encima. Aunque no eran necesariamente ángeles. Exacto, porque dice los hijos de Dios. Ahora, en Judas 6, 7 y 8 por ahí, dice que y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, dice, igual que aquellos, y en el versículo anterior estaba hablando de Sodoma y de Gomorra, cayeron en pecados, entonces sí te hacen referencia que fueron pecados sexuales en los que cayeron. Incluso cuando los ángeles llegan a Sodoma y Gomorra, se los querían. Dijeron, sácanos porque queremos acostarnos con ellos, ¿no? Aunque no necesariamente sabían que eran ángeles. Exacto, bueno, en ese aspecto no, pero yo me refiero a que hay una tendencia sexual. Hay demonios sucubus, demonios incubus. No. Entonces, sí hay manera, o sea, sí tienen ciertas particularidades en que ellos se pueden materializar de esa manera. O sea, tienen poder. Entonces solo es para enriquecer la parte donde que en nuestro ADN viene la parte varón y hembra, ¿no? O sea, entonces vemos de que por eso nuestra necesidad, en el caso de los que somos solteros, ¿no? No, en realidad es de la necesidad del ser humano de siempre tener una pareja, porque ya en tu ADN está esa búsqueda, ¿no? Es como otro que para mí sería como parte del ADN también. El ser humano siempre busca adorar algo. Nunca ha estado quieto si no está adorando algo, ¿no? Porque es la esencia. Entonces igual el hombre busca a la mujer porque es su esencia, la mujer busca a un hombre porque es su esencia. Es muy interesante. Cuando el hombre no encuentra a quien adorar, se adora a sí mismo. De acuerdo. Sí, es terrible. Imagínate. O sea, inclusive cuando la razón por la cual él no se da cuenta que está desnudo, cuando está en el huerto, es porque sus ojos estaban puestos en Dios. Cuando sale del huerto, sus ojos están puestos en él mismo. Ajá. Y se da cuenta, hey, estoy desnudo. Entonces, ya todo lo que rige su vida es hacia yo. Yo. O sea, yo voy primero, yo, y Dios y todo lo demás, segundo. Pero cuando en el plano original, los ojos estaban puestos en Dios. Sí. Estamos hablando, porque esta es la segunda parte, por causa de que volvimos a activar la conexión acá, estamos hablando acerca de la creación del hombre. Entonces estamos tocando todos los puntos de su parte espiritual, la parte almática, la parte también genética. Tratando de entender, no somos dueños de la verdad en todo esto, sino que son puntos de vista, y estamos hablando incluso hasta de cómo se llama, de qué dice la ciencia, qué dicen las culturas, qué dice todo lo demás, ¿no? Y no hay nada, yo creo que nada de lo que decimos es que yo me lo inventé, que Dios me lo dijo. La gente puede investigar. No es cosas que nosotros no estamos inventando, es información pública. Claro. Es investigación nada más. Entonces, por decir algo, digamos, cuando Dios crea al hombre y lo crea varón y hembra, no habla de que Adán y luego crea a Eva. Estamos hablando de una esencia, ¿no? Pero ya cuando viene Dios y hace una separación, yo siempre he tenido mis reservas con el hecho de la costilla, porque yo no veo a todos los demás siendo creados de una costilla, o sea, al mono y le salió la mona, al perro y le salió la perra, un ejemplo, no. Para mí, lo que estabas hablando tú al inicio acerca de la separación del ADN,
Me encanta esa versión, me gusta esa idea de que Dios realmente, cuando lo duerme o lo Anestesia. está anestesiado, ¿no? Cuando está anestesiado, por decirlo así, ¿no? Le hacen una cirugía y lo que le sacan es el ADN, o sea, y ahí es donde viene también la idea de la clonación, ¿no? Pero en este caso, porque hoy en día ya tenemos, la clonación es una vivencia que, Bueno, que la estamos viviendo, ¿no? Claro. Entonces estamos viendo cómo prácticamente hacen eso, sacan el ADN. No es una clonación, en realidad, lo que Dios hace. No es clonación. Sí, porque no nace otro hombre, no surgido. Lo que hace es la esencia, tanto de hombre a mujer, Dios saca la parte femenina y lo pone en un cuerpo físico. Entonces, lo que hace es que lo divide. Por eso es que el Señor mismo dice que cuando el hombre y la mujer se unen, se hacen una sola carne, se hacen un solo cuerpo, porque es la unión de la parte femenina con la parte masculina. Entonces se convierte en un Se todo, convierte, ¿no? en uno, que fue el diseño de Dios. Entonces, no es clonación, simplemente fue la separación de la esencia masculina en un cuerpo masculino y la esencia de la parte femenina en un cuerpo más femenino, que cuando se unen en un pacto, que cuando se unen en un aspecto de compromiso, es la perfección de Dios. Eso es Adán. Ok, entonces, no hay un registro para mí desde que Dios crea a Adán hasta que muere que haya durado 900 años, como de 960, creo, no sé cuánto dice que 930, Adán. 30, perdón, ok. Entonces, yo creo que ese conteo, por decirlo así, podría creer lo que puede haber pasado al salir de ahí o quién sabe qué. Pero yo no creo que Adán en el huerto haya sido algo de que en una semana ya cayó y lo demás. O sea, quién sabe cuántos cientos de años estuvo solo. Y tampoco sabemos desde qué momento se empezó a contar. Exacto. Porque fueron 930 años a partir de que es creado o a partir de que sale del huerto. Eso no sabemos. Entonces, sería imposible saber. ¿Por qué la pregunta? Porque vemos también la parte de que todo el mundo se pregunta, ¿no? Ok, si Caín fue desterrado, ¿de dónde regresó con familia? Porque realmente dice que se fue, salió con una marca y fundó una ciudad. Dice que fundó una ciudad. Exacto. Incluso, y aquí solo como un adelanto, Jubal, que fue el primer músico en la Biblia, viene de la descendencia de Caín. O sea, es como cuando el mundo se nos adelanta y decimos... Qué mala suerte. Sí, no, o sea, porque viene, o sea, decimos, bueno, la música apareció por la descendencia caída y no como que dice, por los que no son cristianos. Hoy en día, no, lo diríamos así. Pero me refiero a que hay una descendencia cronológica que viene desde Caín y la pregunta que todo el mundo se ha hecho es, entonces, ¿de dónde viene la mujer de Caín? O sea, si Adán y Eva fueron los únicos, ¿de dónde salen ellos? ¿Entiendes? Fueron los primeros. Bueno, los primeros. Es por eso que... Yo no diría los únicos, yo diría los primeros. A los primeros, ajá. Es por eso que yo me apego a la teoría de que el Génesis 2 está hablando de una familia en particular. Es decir, de un... No me gusta usar estos términos, ¿verdad? Porque pueden sonar bastante molestos para algunas personas, pero fue el experimento, porque dice que él creó al hombre y dice que fue y lo puso en el huerto para que labrase la tierra. Entonces, especulando un poquito, yo lo que puedo ver es que él tiene una humanidad creada, pero esa humanidad creada no la tiene bajo control, porque todo el mundo tiene su propio libre albedrío. Entonces crea un hombre al que puede de alguna manera dirigir, al que puede de una manera controlar o supervisar, mejor dicho, y lo pone en un huerto. Sí, tiene una relación. Ajá, tiene una relación con él, un pacto con él. Entonces lo ponen en ciertos límites hasta geográficos para que de alguna manera pueda protegerlo, inclusive protegerlo, qué sé yo, de dónde o de qué. Y de esa manera, entonces, él tiene cierta autoridad sobre ese hombre mucho mejor que la que tiene sobre el resto de la humanidad. Pero yo estoy hablando de que ya hay una humanidad creada. Es decir, ya hay habitantes sobre la tierra. Y hay un Adán que es creado y luego es puesto en el huerto. No es creado en el huerto, es puesto en el huerto. Entonces, ese es un válido. Es un Bueno, detalle. de hecho, Y lo otro es cuando en Génesis, creo que es 4 o 5, nace Caín,
una de las versiones, especialmente muy antiguas, la expresión de Eva es, por fin he tenido varón. Entonces, esa es una de las expresiones, o sea, no se traduce a la Reina Valera en 1960, pero una de las expresiones, una de las traducciones dice, por fin he tenido varón, por fin Dios me ha concedido varón, que puede interpretarse de X cantidad de maneras. Que podría haber tenido muchísimas mujeres antes. Que pudo haber tenido muchísimas mujeres y de repente de ahí sale. Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Entonces, una de las versiones es que dice, por voluntad de Dios, Él me ha dado un varón, dando la apertura a que de repente ya había tenido mujeres. Bueno, recordemos que en el tiempo antiguo no se contaban mujeres ni niños. Inclusive, cuando el Señor, cuando Dios habla con la mujer, le dice, y aumentarán tus dolores de tus preñeces. Ya había tenido dolores. Quiere decir que ya había habido alguna experiencia. O sea, esto es especulación, plenamente. Entonces, de repente ya había experimentado preñeces, pero ahora se dice, aumentaré ahora, entonces hay un antes y un después. Es probable que pudo haber sido eso también, no lo sabemos. O sea, yo me puedo identificar con Adán, ¿no? Porque yo pegué puras niñas, tengo 2 niñas, y a lo mejor Adán, sus primeros hijos pudo haber sido niñas, ¿no? O sea, no lo sabemos, inclusive hay un nombre, la mitología habla de Lilith. Ajá. Una mujer, previa a Eva. Previa a Eva. Bueno. De hecho, está en la Biblia. Entonces, mi gente, para los que se conectaron en la segunda parte de esto, tenemos al pastor Will y tenemos a Leo, que es uno de los músicos y de los ministros de aquí en la iglesia. Y bueno, su servidor, Antonio Hernández, que estamos grabando esto para la radio, grabando esto para el canal de YouTube y la web, el blog y todo lo demás, para tocar estos temas. Nuestra intención es llevar puntos de vista diferentes, ¿no? Históricos, científicos, bíblicos, espirituales, arqueológicos, y esto no es cosa que yo me inventé, que Dios me dijo. En ningún verdad, nada de lo que hemos dicho aquí. Simplemente estamos presentando las opciones. Claro. Y usted ore, usted pídele al Señor que le revele cuál es la más indicada. Pero hay aspecto histórico, hay aspecto cultural, hay aspecto lingüístico, hay un aspecto etimológico, hay un aspecto arqueológico de todo lo que se está hablando aquí. No es que inventemos esto, es lo que yo creo a mí, sino que hay una investigación, ¿verdad? Por lo menos yo sé que hemos investigado para presentarles opciones y usted pueda orar y pueda pedir al Señor cuál sería la más cercana. Y la pregunta del millón. ¿De dónde sale el Neandertal? No lo sabemos. No sabemos ni qué es. Porque supuestamente es ese paso de la evolución, ¿no? Donde viene evolucionando y se convierte en el hombre antiguo. Hay una cosa, la evolución tiene varios pasos. Y de hecho, en los primeros tratados, que es el origen de las especies, de Charles Darwin, él ni siquiera expresa a detalle lo que ahora se dice, ¿verdad? Claro. La teoría de la evolución ha sido ampliada muchísimas veces. Claro. Pero en el origen, o básicamente a lo que se refiere, es que las especies tienen un efecto de adaptación y que a través de los años, a través del tiempo, evolucionan y se van adaptando. Es decir, por eso tenemos, por ejemplo, animales anfibios que tanto pueden respirar aire, pueden respirar debajo del agua. Entonces, para ellos ese es un tipo de animal que está en proceso de evolución, ¿verdad? De cambio, pues. Entonces, tenemos mamíferos que viven en el agua. Por ejemplo, las ballenas son mamíferos, los delfines son mamíferos y viven en el agua. No respiran agua, ellos necesitan salir a la superficie para respirar y sin embargo viven en el océano. Entonces, es algo bastante interesante. Inclusive el cuerpo humano. Digamos, el antibiótico y todas esas cosas hace que el hombre se adapte. Se vaya adaptando y eso es una especie de evolución. Exacto. No es que decir que el hombre viene del mono, no estamos diciendo eso, pero sí hay un proceso evolutivo de acuerdo a los ambientes de donde se desarrolla, las circunstancias, los climas, todo. Sí, la viruela mató a la mitad de la población cuando los españoles llegaron a América. Sí. Y ahorita, si te da un brote de viruela, de hecho está erradicada, ni siquiera existe ya. Claro. Por lo menos en México fue erradicada hace 30 años. Claro. Entonces, nosotros también vamos adaptándonos. Sí, porque yo creo que si yo llego a Alaska, yo me muero, man. Más gente, pero más la gente vive tranquilo. De los indígenas, más gente murió por las enfermedades que por las espadas. Claro.
Porque Ahora, no conocían esos virus, esas bacterias, esas ahora cosas no lo hay conocían. algo muy interesante. Al hombre, según la ciencia, le tomó 2 millones de años caminar en 2 pies, según ellos. Le tomó 2 millones de años caminar en 2 pies. Le tomó 1.5 millones de años utilizar su dedo pulgar de la manera en que lo usamos nosotros. Es decir, o cambiar de su pie el dedo pulgar hacia el frente para poder caminar más rápido y para poder tener más agilidad, a aguantar distancias más grandes. Lo interesante es que apenas hace 300.000 años, según ellos, existía todavía el hombre de Neandertal en Europa, o el hombre de Java, y el Australopithecus en África, o el Pithecanthropus erectus, el que ya caminaba. ¿Cómo se le caen los nombres a este man? En África. Sin embargo, fíjate, es muy interesante, ¿cómo es posible que al hombre le tome 2 millones de años apenas caminar y le haya tomado nomás 40.000 tener una civilización? Claro. Es imposible eso. Claro. No va en los estándares de los tiempos que ellos mismos mencionan. Ajá, ¿Qué y en la significa Biblia eso? supuestamente solo tenemos 6.000 años. Lo que significa eso es que hubo una intervención. Alguien intervino para acelerar ese proceso evolutivo. Lo que en la Biblia muchas veces nosotros podríamos, entre líneas, leer, es que hay una intervención. En la creación del hombre hay una intervención. Sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Carl Sagan, en los 70s, tiene un libro muy, muy interesante. Mucho antes de que todas estas teorías fueran expuestas, él menciona lo que mencioné la semana pasada, es que el Génesis capítulo 3, cuando durante la caída Dios castiga a la serpiente, a Eva y a Adán, menciona cosas muy interesantes. Por ejemplo, él le dice, con dolor parirás a tus hijos y aumentaré el dolor de tus preñeces. Es decir, es muy probable que ella no tuviera tanto dolor. Los animales normalmente no tienen tanto dolor cuando paren a sus hijos. Los animales normalmente no están en peligro de muerte cuando paren a sus hijos. Claro, Tú ves una crisis, crisis terrible. Claro. Tú no ves a una cebra que esté en peligro de muerte cuando estás hasta parada, hasta parada lo hacen. Claro. Un elefante parada lo hace. Las mujeres están en peligro casi de muerte cuando paren a sus hijos. ¿Por qué razón? Porque la pelvis de la mujer no está adaptada para el tamaño de la cabeza que los seres humanos tenemos. Somos el único ser vivo sobre la Tierra que el tamaño de su cabeza no corresponde, estadísticamente no corresponde en proporción a su cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nuestra cabeza es más grande de lo normal, tenemos un cerebro más grande de lo normal, somos un ser diferente, un ser pensante, un ser que tiene más capacidades. ¿Cuándo se aumentaron esas capacidades? Y aquí especulando, quizá cuando comimos del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Creció el cerebro. Creció el cerebro y por lo tanto nuestros descendientes ahora iban a ser más cabezones y por lo tanto las mujeres iban a tener más problemas. Dolor a los preñeces. Exacto, o sea, es una teoría y es muy aceptable porque el Génesis no todo lo tiene que contar de una manera espiritual o de una manera, ¿cómo se dice?, poética o literaria. Y no es periodístico tampoco. Tampoco. O sea, no un reportero que está diciendo... Ajá, y estuvo apuntando los detalles. Pero sin embargo puede darnos detalles interesantes de lo que se quiso decir en el momento, de la información que en el momento se estaba manejando. Y bueno, para ir aterrizando, porque ya llevamos 1 hora en las 2 transmisiones, ¿el Génesis lo escribió Moisés? ¿O Aquí varios? que se meta en problemas. Sí, no. Es lo que yo diría. Sí, no. O sea, porque se cree, según los historiadores, que hubo varios escritores, se le da el mérito a Moisés, pero que hubo varios escritores que... Es que hay que entender, y voy a tratar de ser lo más breve posible, y explicar por qué se le da a Moisés, ¿verdad?, varias cosas. El crédito. Y crédito. Cuando sale de Egipto, Dios lo que establece es una nación y le da una constitución. O sea, muchas de las cosas que se ven dentro de especialmente Levítico es una constitución para Israel. No coman esto, hagan esto, y le pone reglas y le pone jueces. O sea, es una constitución lo que está poniendo ahí. Entonces nosotros pues lo vemos desde un aspecto espiritual, pero para ellos era netamente un aspecto de constitución. Entonces Moisés era el que traía esto, y en aquel momento
todavía no había un rollo, no había un canon bíblico como tal. Simple y sencillamente había la expresión que se daba, inclusive no había ni iglesias, sino que era en las casas. Los padres tenían la responsabilidad de traspasar esta historia a sus hijos y los hijos de sus hijos y consecuencia. Hay un aspecto, hay una parte donde Moisés está en Sinaí y le dice, muéstrame tu gloria, Dios. Y Dios no le muestra su rostro, sino que Dios le muestra su espalda. Entonces, hay estudiosos eruditos y muchos rabinos que consideran que ahí, cuando le muestra la espalda, lo que le estamos mostrando es la historia de Dios. ¿Cuán atrás podía mostrar? Bueno, solo Dios sabe. Lo que creen es que tuvo, hasta cierto punto, una revelación del Génesis, de cómo sucedió. Entonces, él tiene esto y él transmite eso. Ahora, en el transmitir, yo me acuerdo de niño, había un juego que se llamaba Teléfono, ¿no? Ustedes lo jugaron. Entonces, o sea, tú me dices algo, yo le digo a él, y el mensaje se va cambiando. Entonces, hay que ver muchos aspectos. Entonces, y ese es uno de ellos, de que fue fundamentado, primero que todo, desde el punto de vista de la transmisión, ¿verdad? Entonces, fue de la transmisión de boca a boca, generación por generación. Entonces, volvemos al mismo punto, y esto es arqueológico, esto no soy yo lo que estoy hablando, hay fundamento arqueológico, fundamento cultural, histórico. Existen dos versiones y se muestran bastante en lo que es Génesis 1 y Génesis 2. Hay una teoría que muestra una secuencia y hay otra teoría que habla que son dos historias narradas desde dos puntos de vista, lo que mencionábamos anteriormente. Hay lo que se llama el Génesis sacerdotal y el Génesis yahwista, porque inclusive en Génesis 1 se le llama a Dios Elohim, en Génesis 2 se le llama Yahweh Elohim, o sea, otro nombre. Se le cambia. Entonces, nosotros lo vemos como Dios, como Jehová, lo que sea, ¿verdad? Pero habla ya de dos perspectivas. En Génesis 1, todo Dios lo crea con la boca. En Génesis 2, Dios lo hace con las manos. O sea, hay muchas cosas que de repente están escondidas ahí, que no sabemos a ciencia cierta, pero que lo que se tiene establecido es que allá por el siglo V o VI, estamos hablando del tiempo de David, de Salomón, se empezó a canonizar el Génesis. Antes de ese tiempo eran simplemente las tradiciones que se hablaban de generación a generación. ¿Cuánto de eso se adaptó? ¿Cuánto de eso? No lo sabemos. Y yo no estoy tampoco para decir y juzgar eso. No lo sé. Yo creo plenamente en la inspiración de Dios en la Escritura. Yo creo desde la primera letra hasta la segunda. Me encanta que la Biblia en hebreo inicia, Génesis 1:1, inicia con 7 palabras. Desde el inicio Dios muestra la perfección de su diseño. El medio que él utilizó, bueno, no lo sabemos. Pudo haber sido por medio de la recolección de diferentes culturas, recolección de generaciones, no lo sabemos. Probablemente sea cierto, pero al final sí es inspirada por Dios. Esa es mi opinión. No sé lo que piensas. Totalmente. Yo solo hago las preguntas. Él solo nos tira la pedrada y ahí se dan en duro. No, la verdad, buenísimo. Cada martes estamos hablando de este tipo de temas para que usted se pueda conectar con nosotros. Lo disfruto mucho porque yo en lo personal aclaro muchas preguntas que tenía, aprendo mucho de ustedes dos y yo creo que todo el mundo hasta ahorita hemos sobrevivido, hasta ahorita nos ha ayudado el Señor. Bueno, alguien escribió, dice Agustín, Elías, estamos cerca por acá. Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Pido buenos deseos en esta hora que voy viajando. Hermano, gracias. Bueno, bendiciones, Dios te guarde y lo lleve con bien. Que vaya pensando en esto.